La Primera Guerra Mundial, también conocida como Gran Guerra, fue una guerra desarrollada principalmente en Europa, que dio comienzo el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Tras 6 meses de negociaciones en la Conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919, los países aliados formaron el Tratado de Versalles con Alemania y otros a lo largo del siguiente año con cada una de las potencias derrotadas. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada, dada la sofisticación tecnológica e industrial de los beligerantes. Está considerado el quinto conflicto más mortífero de la historia de la humanidad. Tal fue la convulsión que provocó la guerra que allanó el camino a grandes cambios políticos, incluyendo numerosas revoluciones con un carácter nunca antes visto en varias de las naciones involucradas. Sistema de alianzas. Durante todo el siglo XIX, las principales potencias europeas hicieron un gran esfuerzo por mantener el equilibrio de poder en toda Europa, dando como resultado una compleja red de alianzas políticas y militares en todo el continente para comienzos del siglo XX. Aunque sus orígenes pueden remontarse a 1815 con la formación de la Santa Alianza entre Prusia, Austria y Rusia, fue en octubre de 1873 con la negociación de la Liga de los Tres Emperadores, cuando se empezó a fraguar el sistema de alianzas puesto en marcha durante la Gran Guerra. Ideado por el canciller alemán Otto von Bismarck, la Liga de los Tres Emperadores prometía ser una alianza entre las monarquías de Austria-Hungría, Rusia y Alemania, aunque finalmente fracasó por la falta de acuerdo entre Austria-Hungría y Rusia sobre las políticas a seguir en los Balcanes. Esto condujo a la formación de la doble alianza entre Austria-Hungría y Alemania en 1879, vista como una forma de contener la influencia rusa en los Balcanes, donde el Imperio otomano continuaba debilitándose. En 1882, Italia se unió a la alianza, por lo que se convirtió en la Triple Alianza. 1917. Entrada de Estados Unidos en la guerra y derrota de Rusia. En 1917, el Estado Mayor alemán tomó la decisión de aguantar a los aliados en el oeste y hundir de una vez a las desalentadas tropas zaristas después de la victoria táctica de los británicos en Arras. Los franceses, tras el fracaso total de su ofensiva de Chemin-des-Dames, no fueron capaces de retomar la iniciativa y se limitaron a resistir. El 7 de junio, los británicos lanzaron una ofensiva en Flandes, pero no consiguieron romper el frente. El conflicto se estancó y el desaliento cundió en la retaguardia mientras la población civil padecía restricciones, sobre todo en Alemania, bloqueada por los aliados. En abril de 1917, los Estados Unidos le declararon la guerra a los imperios centrales, lo que le dio a la contienda el carácter mundial. No obstante, sus efectos no se sentirían sino hasta 1918. El hundimiento por un submarino alemán del RMS Lusitania el 7 de mayo de 1915, donde murieron 128 estadounidenses, había generado un sentir popular anti-alemán entre los estadounidenses. Pero fue el anuncio alemán de una guerra submarina, sin restricciones, junto con la confirmación de la autenticidad del telegrama Zimmermann, lo que provocó un flujo de sentimientos anti-alemanes en Estados Unidos, y fue el detonante de su entrada oficial de guerra al lado de los aliados. Consecuencias de la guerra. Las secuelas más visibles de la guerra fueron la desaparición de 4 imperios: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. Numerosas naciones recuperaron su independencia y otras nuevas se crearon. 4 dinastías, y con ellas sus aristocracias, cayeron como consecuencia directa de la guerra: los romanos, los Amalini, los Hohenzollern y los Habsburgo. Fin de la guerra. Reforzados por las tropas provenientes del frente este, los alemanes ponen todas sus fuerzas en su última ofensiva, nombrada por el general de infantería Erich Ludendorff como Kaiserschald, nombre clave Mikhail. A partir de marzo de 1918, sobre el río Somme, en Flandes y en Champaña,
Esto comenzó el 21 de marzo y se extendió hasta el 5 de abril, aunque con el final de esta los alemanes continuaron con una serie de 4 ofensivas hasta el 17 de junio, pero mal alimentadas y cansadas. Las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final. París quedando a 120 kilómetros de la capital gala, el general Foch comanda a sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la segunda batalla del Marne. Los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada era evidente. Es el principio del fin para los imperios centrales. En los Balcanes, las tropas francesas atacan las líneas búlgaras en Macedonia. Después de 2 días de lucha, Bulgaria comprende que no puede hacerles frente y pide el armisticio. El Imperio Otomano está al límite de sus fuerzas y no puede contener a los británicos, que han tomado ya Jerusalén y Bagdad y avanzan hacia Anatolia. Franceses y británicos ocupan el Oriente Próximo e Irak, y el Imperio Otomano también se rinde.